Bueno, muy buenas noches. Les doy la bienvenida a esta cuarta clase de Macroeconomía 2. Seguimos con el caso que ya comenzamos en la clase pasada de salario flexible y régimen de cambio flotante. Recuerden que estamos en el modelo de oferta y demanda. Bueno, ya vimos que tenemos ya las tres ecuaciones, ecuación I-S-L-M ya despejadas en clases anteriores, y en la clase pasada despejamos el modelo de oferta agregada, que en este caso tiene el parámetro phi, que es el que mide la flexibilidad de los salarios, la indexación de estos salarios a los precios. En el caso anterior de salarios rígidos, phi vale 0. En este caso puede tomar valores entre lo más cercano a 0 y lo más cercano a 1, y puede tomar valor igual a 1. Recuerden que es el ajuste de largo plazo, sería indexación total de los salarios a los precios. Bueno, aquí ya esto es clase vista. El determinante lo mandé a realizar como parte de un taller. La idea de hacerlo es que ustedes no tomen como dado todo lo que está acá, es decir, definitivamente la idea es que ustedes repliquen lo que estamos viendo. Si no lo hacen, podemos fallar. Continuamos ya con la clase, con tema de la clase de hoy. Comenzando con las implicaciones de política económica, como siempre ya es costumbre, comenzamos con la política fiscal expansiva. Recuerden que el vector de incógnita surge de multiplicar el vector, la matriz D, por el vector de variables ya diferenciado por la matriz de política, en este caso Z. Esto nos da 1, 0, 0. Recuerden que esto viene de los términos independientes. A diferenciarlo por Z, nos da, aquí está Z, el parámetro es 1, Z es 0 acá y Z es 0 acá, por lo tanto 1, 0, 0. Este vector es sustituido en la primera columna, la primera incógnita, que es el producto, para hallar el efecto de la política fiscal expansiva sobre el producto. Aplicando ya Kramer, aquí estamos aplicando Kramer, sería el determinante de esta matriz modificada ya entre el determinante de la matriz original, que recuerden es negativo. Menos entre menos, más. Significa que una política fiscal expansiva incrementa el producto. Buscando ya el efecto de la segunda variable, la segunda incógnita, que es la segunda columna, sustituimos el vector de incógnita por esta segunda columna, manteniendo todo lo demás igual. Lo dividimos entre el determinante de la matriz original, nos da positivo entre negativo, negativo. Es decir, una política fiscal expansiva disminuye el tipo de cambio. Y al ver el efecto sobre los precios, sobre el IPC, nos da que una política fiscal expansiva, sustituyendo la tercera columna, que es la incógnita de los precios, nos da positivo entre el negativo del determinante de la matriz original, la matriz D, nos da negativo. Significa que una política fiscal expansiva disminuye los precios, disminuye la inflación, lo que sería lo mismo, una deflación. Resumiendo, una política fiscal aumenta el producto en un modelo de oferta y demanda con salario flexible y tipo de cambio flotante, disminuye la tasa de cambio, es decir, el tipo de cambio nominal, y disminuye los precios, el nivel de precios, el IPC. Fíjense, esta coletilla es muy importante. Estos efectos son similares a los de un shock de oferta.
Es decir, que una política fiscal expansiva en este modelo se asemeja o es igual a un shock de oferta. ¿Por qué esto es importante? Para efectos de gráfico, las gráficas son similares. Continuamos ya entrando a temática de política monetaria expansiva. Fíjense que nos da 0,10. Recuerden, eso es sustituyendo o diferenciando, perdón, la variable política entre los términos independientes. Podemos ir rápidamente en aras del tiempo. Aquí tenemos, por ejemplo, oferta monetaria, es decir, no la tenemos, por lo tanto es 0. Aquí está el parámetro que acompaña a la segunda ecuación, es 1, aquí es 0, 0, 1, 0. Continuando con nuestras implicaciones, pues buscamos como siempre la primera implicación sobre el producto. Sustituimos la primera columna, el vector de incógnita que nos surge ahora, la política monetaria expansiva, lo demás queda igual. Esto nos da este valor. Fíjense, ya vamos a discutir sobre esto entre determinante negativo. Fíjense, phi en este caso, que no es un ajuste de largo plazo, nos tiene que dar entre los más cercanos a 0 y lo más cercano a 1. O sea, no nos puede dar ni 0 ni 1. Siendo así, este valor por definición es negativo. O sea, esto que tenemos acá es negativo. Estos parámetros son positivos. Ahora, todo esto debe ser negativo. ¿Por qué digo que debe ser negativo? Bueno, porque definitivamente el efecto es positivo. O sea, una política monetaria expansiva debe incrementar el producto. Entonces, fíjense, esto es negativo, esto es positivo, estos dos son negativos. Por favor, si tienen duda, hagan este determinante, consiguen y determinen esto. La forma de verificar esto es haciéndolo completo. Esto da un determinante mucho más largo, aquí una simplificación, y sustituyendo por los valores. Pero ya saben, fíjense, esto por definición es negativo. Bueno, sigamos con el efecto sobre el tipo de cambio. Sustituimos la segunda columna. Lo demás permanece igual. Nos da determinante negativo entre determinante de la matriz original, negativo entre negativo, positivo. Es decir, hasta ahora los primeros dos efectos sobre el producto y sobre el tipo de cambio en un modelo de oferta y demanda con tipo de cambio flexible y salario flexible nos da que incrementa el producto y el tipo de cambio se eleva, un aumento del tipo de cambio. Y bueno, buscamos el efecto sobre los precios. Fíjense que aquí sustituimos la tercera columna. Este es producto, tipo de cambio nominal y precios, IPC. Producto es ingreso real o producto real. Y esto nos da negativo entre determinante de la matriz original negativo, nos da positivo. Es decir, que aumenta los precios. Entonces, fíjense. Se puede observar que si phi es 1, es decir, si es igual a 1, en el largo plazo, la política monetaria es neutral. Los únicos efectos van a ser sobre precios y sobre el tipo de cambio. Esto se observa en la gráfica que ustedes tienen que elaborar. Fíjense, vamos al caso del shock de oferta.
aquí el vector es 0, 0, 1. Ustedes pueden verificar allá que son los parámetros, o sea que en la tercera ecuación es donde aparece el parámetro en términos independientes, parámetro mío rayita. El efecto sobre producto, sobre tipo de cambio y sobre precios. Acá el efecto sobre el producto y se lee efecto de shock de oferta positivo sobre el producto, sustituimos la primera columna, lo demás permanece constante o igual, entre el determinante de la matriz original, que recuerden que es negativo. Esto da menos alfa, menos entre menos, más. Por lo tanto, tiene un efecto positivo sobre el producto. Y bueno, el efecto sobre el tipo de cambio, segunda columna, sacamos determinante, nos da este determinante. Fíjense, aquí nos empieza a dar la ambigüedad. Esto sé que hay dudas. No tengo que ser pitonizo para saber que tienen muchas dudas sobre esto. Lamentablemente, las clases, digamos, de este tipo asincrónicas, pues pueden generar este problema de falta de comunicación. Pero bueno, ¿qué pasa con el shock de oferta sobre el tipo de cambio en estos casos? ¿Por qué nos da ambiguo? Bueno, porque es difícil determinar el efecto de este shock sobre el tipo de cambio, o lo que sería lo mismo. Vamos a tener distintos efectos. ¿Por qué? Porque va a depender del tipo de shock. Siempre en el efecto del tipo de cambio vamos a tener esa ambigüedad, por lo menos en este caso de salarios, tipo de cambio flotante, perdón. Entonces tenemos que tener cuidado con esta variable en estos casos, porque puede dar ambiguo. ¿Y cómo lo determinamos? Bueno, siempre por el shock de oferta, porque va a depender cuando la orientación del shock afecta a la orientación de la variable, que en estos casos, pues tenemos distintas posibilidades. Es decir, tenemos una posibilidad que esto sea igual a 0, o sea que no hay ningún efecto sobre el tipo de cambio. Tenemos una posibilidad de que ese efecto sea positivo, es decir, aumenta el tipo de cambio, y tenemos el caso de disminución del tipo de cambio ante un shock. Repito, va a depender del tipo de shock. Esto lo podemos aclarar en otra clase, pero recuerden, en estos casos siempre van a tener efecto ambiguo, van a tener cierta ambigüedad en el tipo de cambio, el shock. Y bueno, el efecto sobre los precios, tercera columna, 001, sacamos determinante de la matriz original, nos da negativo. Esto es más entre menos, menos. Disminuye los precios. Un shock de oferta positivo disminuye los precios dentro de este modelo. Entonces, fíjense, un shock de oferta positivo aumenta el producto real, reduce los precios y genera un efecto ambiguo sobre la tasa o tipo de cambio nominal. Miren, aquí quiero parar un poco. Sé que tienen muchas actividades, pero es necesario pues incluir más. Les había dado una semana un poco más relajada para ya comenzar, digamos, con mayor esfuerzo por parte de ustedes. En este caso, tienen que hacer igual los 3 gráficos en base a estos efectos. Yo les pido que repliquen todo lo que está acá, o sea, que no se queden con lo que están acá. El trabajo que ustedes tienen que hacer en sus casas es mayor al que tendrían que hacerlo mejor en clases presenciales. Y les voy a mandar a hacer algo adicional, porque este contexto es bastante propicio para ello. Fíjense, ¿qué está pasando en este momento a nivel mundial? Bueno, estamos viendo el caso del coronavirus, me refiero, el COVID-19, está generando un impacto, bueno, hay un impacto, digamos, humano terrible, pero también tiene un impacto importantísimo en lo económico, que no deja de ser humano. Eso afecta a todo, afecta a todo.
y ese impacto económico pues es mundial. De hecho, ya las previsiones del Fondo Monetario Internacional indica que la caída del producto, es decir, la recesión económica, va a ser más profunda que la de 2008 con el caso de los subprimes, es decir, la crisis financiera. ¿Cómo está impactando? Yo ya he comentado con algunos estudiantes, estamos viendo sobre todo es un shock de oferta, más no necesariamente un shock de demanda, aunque se puede convertir en un shock de demanda. ¿Por qué un shock de oferta? Dado las cuarentenas a nivel mundial, las empresas eh, no han podido producir. Al no producir, obviamente no venden. Me refiero básicamente a los que no están ligados a alimentos y en seres o productos médicos, entre otros. Entonces, fíjense cómo está impactando los países. Lo podemos ver. Por ejemplo, ¿qué efecto tiene la recesión mundial que ya está declarada a nivel del resto del mundo sobre Colombia? Más allá del efecto que ya tiene en Colombia. Pero queremos ver con este modelo, es decir, oferta y demanda, salario flexible y tipo de cambio flotante. Estoy tomando estas variables porque, digamos, son las más reales y se asemeja mucho al caso colombiano. En Venezuela, en Colombia debe haber una flexibilidad de los salarios y existe un tipo de cambio flexible o flotante. Entonces, fíjense, ¿cómo impacta ese shock de oferta en el resto del mundo? O sea, obviamente hay una impactación interna de Colombia, pero bueno, aquí estamos viendo el efecto de shock de oferta en la recesión mundial, cómo eso va a impactar a Colombia. Entonces, bueno, para ello tienen que ver, o sea, un shock de oferta negativo, cómo impacta en el resto del mundo, disminuyendo el producto externo, o sea, el producto asterisco. Entonces, ustedes tienen que ver, dado una disminución de este producto externo, este Y asterisco, cómo va a afectar al país interno, al país pequeño en este caso. Recuerden que estamos hablando en términos pequeños de volumen comercial, en fin, o sea, teóricamente hablando, en este caso que es Colombia. ¿Cómo lo afecta? Ustedes me tienen que decir eso. Me lo tienen que decir con este instrumental. Tienen que aplicar lo que estamos viendo. ¿Cómo? Bueno, sencillamente viendo, sacando igual, o sea, tienen este sistema, ya van a trabajar con este modelo, matriz D, variable, producto, tipo de cambio, nominal y precios. Una disminución del producto, ¿cómo afecta esto? ¿Qué es lo que tenemos que hallar? Lo que siempre hallamos. Ya tienen el determinante, tienen que aplicar Kramer, van a hallar un vector de incógnita. En este caso, por ejemplo, ¿cuál es el vector de incógnita? Ya se los voy a decir para que no exista mayores dudas. Si yo divido todo esto entre la diferencial de y asterisco y asterisco, aquí me da el parámetro que acompaña aquí es beta positivo, 0, porque no hay y asterisco, y 0. Entonces mi vector de incógnita es beta 0, 0. Entonces, importante, aquí la lectura que tienen que darle es al contrario a como estamos acostumbrados, es decir, siempre es expansión, expansión, expansión. En este caso tiene que ser disminución, contracción, ser una contracción económica mundial, como la lectura que le van a dar ahí, cómo va a afectar el producto real colombiano, el tipo de cambio nominal colombiano y los precios, el nivel de precios en Colombia. Esto vamos a tomarnos un tiempo más, normalmente tomamos una semana, esto me lo pueden hacer a partir de 2 semanas desde el momento en que yo les envíe esta clase. Pero repito, tienen 2 tareas. En esta semana tienen que hacer los gráficos, reproducir todo lo que estamos viendo, todo esto. Me van a enviar solo los gráficos y movimiento de variables por si me preguntan esa duda, esa inquietud. Pero ahora tienen que ver el efecto de la caída mundial del producto Y asterisco
una disminución de yate rico, el efecto que tiene sobre las variables endógenas colombianas, reutilizando el modelo sujeto a la pandemia del COVID-19. Bueno, quiero agradecer su presencia y